Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, vamos a dar el inicio el día de hoy en esta videoconferencia que pertenece al 12º ciclo de videoconferencias interactivas 2014 del Instituto Nacional de Salud Pública, que lleva por título Agenda de la Salud Pública, Retos y Prioridades. Antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecemos a las salas que se han conectado vía videoconferencia y también a las personas que lo hacen por el sistema Webex. Muchísimas gracias y pues bueno, reciban también un saludo muy cordial de parte de nuestro director, el doctor Mauricio Hernández Ávila, y pues también de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares. El día de hoy pues tenemos una videoconferencia por demás con un tema muy actual, un tema muy importante, un tema que siempre está a la vanguardia, porque afortunadamente contamos con la presencia de una doctora que, aparte de una excelente amiga, una gran investigadora y una excelente docente de aquí de casa. El día de hoy pues tenemos la videoconferencia Fenómenos Naturales, su impacto, ¿qué hacer en la salud pública? Pues bueno, voy a tener el placer y el gusto de presentarles a la doctora Adriana Leticia Ramírez Sánchez. Adriana, ¿cómo estás? Hola, muy buenos Aquí, días. Siempre se los digo, manteles largos, la vajilla china, los cubiertos de plata, porque créanme realmente que la doctora es una apasionada de este tema. Gracias a ella, pues bueno, se han hecho muchas cosas aquí en el instituto, de las que ella en un rato más les va a platicar, todas de un carácter internacional, y bueno, llevándonos desde el qué hacer, cómo, cuándo y dónde, que es algo tan importante que nosotros, viviéndolo diariamente, no lo tenemos agendado en nuestras rutinas diarias. Les voy a presentar a la doctora de la manera más somera, porque ella también es de nuestros doctores y de nuestros investigadores que son muy, ¿cómo les puedo explicar? No tímidos, pero sí muy escuetos a la hora que nos dan su cápsula académica. Realmente hablar de la doctora sería larga la trayectoria que ha tenido, y afortunadamente pues bueno, el color y el calor que nos ha dado aquí en el instituto ha sido muy importante. Ella es médico veterinario por la UAM Xochimilco, tiene una maestría en Ciencias de la Computación en Inteligencia Artificial, tiene una maestría en Salud Pública por parte de la Universidad de Santiago de Compostela en España, un diplomado en Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un doctorado en Salud Pública, ella es investigadora en Ciencias Médicas C, subdirectora de Gestión Académica en la Secretaría Académica de aquí del Instituto Nacional de Salud Pública, que es también parte de la escuela, forma parte también de la Escuela de Salud Pública de México. Es coordinadora del curso para el manejo de asistencia sanitaria en casos de desastre, HELP, así la llamamos por sus siglas, y del diplomado en Salud Pública y Asistencia Sanitaria en casos de desastre. Titular de la Unidad Didáctica de Epidemiología y Desastres, y pues bueno, su área de interés es la salud pública y desastres naturales, la bioestadística aplicada a la salud, la epidemiología y desastres. Pues bueno, tenemos por delante una videoconferencia por demás interesante que va a capturar obviamente la atención de todos nosotros, y pues sin más preámbulo, demos paso por favor a la videoconferencia del día de hoy con la doctora Adriana Ramírez. Adelante. Gracias Berta Luz. Bueno, te agradezco mucho todas tus palabras, esperemos no defraudarlos. Lo que vamos a ver hoy es un tema cortito, pequeñito, de todo lo que podríamos ver y que esté relacionado con los desastres. En este caso vamos a hablar de el impacto a la salud que pudieran tener los fenómenos naturales. Dicho esto, les quiero mostrar algunos de los fenómenos que con mayor frecuencia o que con los que hemos tenido contacto en algún momento, uno o varios de estos, y
Perdonen, no estaba conectado un micrófono. Bueno, les decía que los fenómenos naturales con los que hemos tenido contacto con uno o con más de estos, pues tenemos un ejemplo que son los sismos, pero antes de pasar a las imágenes que tengo aquí preparadas, les quiero pedir que cuando estas imágenes aparezcan, me acompañen a pensar qué de lo que ven puede afectar a la salud de la población. Porque bueno, las imágenes dicen muchas cosas, pero básicamente es lo que impacta visualmente cuando vemos imágenes como pudiera ser... Ay, me escapé. Sí, yo le fachurré aquí. Ahí está, gracias. Si hablamos de sismos y vemos imágenes como estas, bueno, es impactante. Sin embargo, les decía, los invito a pensar cómo afectará una situación como esta que estamos viendo aquí a la salud de la población. O por ejemplo, esta imagen que estamos viendo donde parece todo en calma y que tenemos una imagen posterior a un tsunami. Esta es la imagen. Bueno, pensemos en lo que ha ocurrido a las personas que se encuentren en esta situación. Si hablamos de huracanes, que es cosa frecuente que tenemos aquí en México, sobre todo en nuestras costas, hay en otros países, por supuesto, en muchos países ocurren, pero bueno, específicamente hablando en México, podemos reconocer imágenes como esta, o tornados como los que han estado ocurriendo frecuentemente en Estados Unidos y su consecuencia como una imagen como esta que está aquí, o las granizadas que en estos últimos tiempos, inclusive ayer aquí en Cuernavaca, anoche ocurrió una granizada tremenda, pero tan rápida que algunos, se los digo, no nos percatamos en la noche de ella. Sin embargo, la gente que estaba despierta relata que era muy fuerte la lluvia de granizos. O, por ejemplo, las tormentas eléctricas que se ven, pues estas imágenes se ven bonitas, bueno, son tremendas, sabemos que son tremendas, pero a la vista podemos decir que es una fotografía muy linda, ¿no? Sin embargo, pensemos en lo que esto representaría en términos de salud a la población. Y, bueno, entre otros, por supuesto, nuestros volcanes, que también tienen consecuencias severas a la población. Bueno, pensando en que es un desastre, si ustedes se van a un diccionario se van a encontrar pues una serie de sinónimos que cualquiera de ellos nos dice, nos da cuenta exacta de lo que ocurre. O sea, un desastre cuando decimos ha ocurrido una desgracia, o decimos que la población está en caos, o si hablamos que hay una devastación o una hecatombe, sabemos que hay un cataclismo, o que la familia quedó en ruina, la familia, el poblado. Entonces ya sabemos lo que es un desastre. Pensando en esto, técnicamente, ¿qué pensamos? Bueno, pues técnicamente es una consecuencia o impacto de un fenómeno. En específico estamos hablando de los fenómenos naturales, pero también hay otros fenómenos, que son los antrópicos, que se producen por la consecuencia del mal manejo de la mano del hombre. Nos vamos a enfocar estrictamente a los fenómenos naturales. Y entonces ya podemos hablar de los desastres naturales causados por fenómenos naturales, ¿sí? Y hablando estrictamente de América Latina y el Caribe, pues claro, tenemos desde erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, granizadas, sismos. Todo eso lo vivimos frecuentemente en América Latina y el Caribe. Hablando de sismos, específicamente de sismos, todos sabemos que se trata de movimientos que ocurren en la corteza terrestre, que bueno, es una liberación de energía que hace que se sacudan las superficies. Realmente lo que vivimos de manera cotidiana es eso. Sentimos
una sacudida de la superficie. Pero en la superficie, además de nosotros, hay edificios, hay construcciones que pueden ser los causantes justamente de los destrozos o los desastres que ocurren. Entonces, nuestro vínculo con los sismos básicamente tienen que ver con la sacudida que hay de esa superficie. Veamos estos últimos, podríamos decir, últimos terremotos. Tenemos en China, 2008, tenemos Haití, 2010, Chile, 2010, México, 2010, Japón, 2011. Veamos los grados que tienen. Si vamos a China, 7.5, Haití 7, en Chile 8.8, Japón 8. Y casi 9, y así, bueno, nosotros en México 7.2 en ese año, y pensamos en cómo se recupera la población de una situación así. Bueno, si hablamos de economía, y lo vemos en los periódicos, lo vemos en las noticias, lo ven en internet, tenemos ya todas las formas habidas y por haber de comunicación, y ahí nos enteramos. ¿Y de qué nos enteramos? Que en Chile, después de ocurrido el terremoto 2010, ya se han recuperado. No significa que no hay más terremotos, pero de ese se recuperaron con mucha mayor rapidez que lo que ha ocurrido en Haití con un terremoto de 7 grados. Pero esto obedece a las características económico-sociales de la población. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces quiere decir que hay una interacción de eventos que permiten que haya o no una recuperación más o menos rápida. Estoy hablando de una recuperación de estructuras. ¿Qué pasa con la salud? Tenemos que estar presentes ahí y pensar en qué pasa con la salud. Irán 2013, vemos aquí estas imágenes, devastación. Tienen una estructura de viviendas diferente a la que tiene Chile, por ejemplo. Después tenemos nuevamente a Japón, ¿sí? Y entonces vemos las imágenes de la devastación tras este personaje que tenemos aquí, y nos damos cuenta de lo terrible que ha sido, ¿sí? Bueno, pensemos en los últimos eventos. Bueno, me van a disculpar que no esté actualizado, porque por más que intenté tener lo último de lo último, bueno, nos ha temblado tan seguido que casi imposible, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Bueno, registré solamente aquellos sismos, partiendo del último de 7.2 que tuvimos, de lo que ha ocurrido a nivel mundial, pero partiendo de 7 hasta 8 y fraccioncita, 8.2. Digo, es suficiente para ver esto. Sin embargo, sabemos que hemos tenido un sinnúmero de sismos y de réplicas, no solo en México, en todo el planeta. Entonces, tenemos que estar siempre alertas con esto que ocurre. Si ustedes por ahí tienen un tiempito y están interesados en los sismos, bueno, podrían ingresar a esta página del monitor sísmico, que tiene el registro inmediato a nivel mundial, lo que ustedes quieran ahí. Digamos que esta es una vía de información confiable en todo sentido, y entonces sabemos lo que está ocurriendo. Fíjense bien, el 85% de la energía sísmica se encuentra en este cinturón en el que estamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? América Latina está incluida, Estados Unidos, toda esta franja que es orilla Océano Pacífico y toda la zona alpina Himalaya. O sea, mundialmente estamos siendo afectados, por supuesto, por una cantidad de sismos, y sabemos que los que representan ya peligro inminente, pues son más o menos de 6 en adelante, ¿sí? De los últimos que hemos tenido. También pueden consultar, yo en todas las notas he puesto
los enlaces a través de los cuales ustedes pueden ingresar y recuperar información, porque por supuesto es imposible hacer un vertido aquí de toda esta información. Entonces, bueno, vayamos a los sismos y el impacto a la salud de la población. Si tenemos esta imagen de México y esta de Japón, y vemos el nivel que hay ahí de destrucción, en automático estamos pensando en fallecimientos, en atrapados, en desaparecidos, fracturas, contusiones y problemas cardiovasculares, psicológicos, infecciosos. Entonces, quiere decir que la salud de la población, nuestra salud, se puede ver impactada por una situación de sismo. Cuando estamos en esa situación, bueno, pues tenemos que estar alertas con la población más frágil, ya la vamos a ver. En su último estudio, la doctora Susan Bartels de la Universidad de Harvard publicó un artículo en Lancet, que también al que pueden tener acceso fácilmente, con las consecuencias que hay a la salud pública después de un sismo, ¿sí? Está registrado que el 60% de los terremotos están asociados a la mortalidad y que hay un impacto a la salud de la población inicialmente o en un primer momento como muerte o traumatismos severos. Posteriormente se pueden detectar que hay pues hematomas, lesiones, laceraciones, fracturas y finalmente pueden inclusive presentarse insuficiencias orgánicas, infartos y otros eventos. Ella misma señala que hay un 65% de laceraciones. Imaginen en esta población que tenemos afectada y que es vulnerable a sufrir este tipo de lesiones. Tenemos contusiones, tenemos fracturas. En Japón ella hizo unas observaciones y encontró que el 13% de las personas afectadas en Japón en el 95 fueron traumas. Y también encontró fracturas de pelvis. Ya vamos a hablar de la población que es mucho más vulnerable a cualquier impacto, de algún fenómeno natural. Puede haber dificultad respiratoria, puede haber fracturas múltiples. Y si hablamos del sistema cardiovascular en Estados Unidos en el 94, se registró un 35% de infarto agudo al miocardio. En Taiwán en el 99 también hubo una afectación por infarto agudo al miocardio. Entonces, estamos viendo que realmente tenemos afectación a la población. China 2008, hay un incremento de las arritmias, ¿sí? Y estamos viendo que hay un incremento que en el estudio de la doctora Susan tiene una representación estadísticamente significativa. Es un estudio que hizo a profundidad con todos los casos de reportes que se han tenido de estos terremotos. Tenemos ahí un incremento, imagínense, un incremento del 87% de los casos de muerte por accidente cerebrovascular. Pasó en un año previo, con las mismas características para el mismo periodo, pasó de un 31 a un 58 número de casos de accidente cerebrovascular. O sea que realmente hay un impacto en la población. Repito, ella ha hecho la comprobación estadística, ha hecho una comprobación que le dice que estos valores encontrados son estadísticamente significativos. Imaginen, para el caso de salud mental, el tema de salud mental de aquellos que han padecido, que han enfrentado una situación de sismo. Por supuesto, hay cuadros de ansiedad, de depresión, y posteriormente se pueden presentar casos donde hay un consumo excesivo de alcohol y drogas. Se incrementan los casos de violencia en la familia.
porque recuerden que están en una situación caótica. Entonces también ahí se está reflejando, digamos, el impacto de este fenómeno natural. No solamente fue sobre las estructuras, los edificios, no solo sobre eso, las personas se ven directamente afectadas. Imaginen, después de 72 horas nos encontramos con crisis emocionales, o con ansiedades, o con deseos o temores, ¿sí? Dificultades para aceptar la realidad, lo que ha ocurrido. Entonces, todo esto debe ser atendido. ¿Qué significa? Que los servicios de salud se ven sobresaturados. Otro investigador hizo un estudio sobre el terremoto en Taiwán de 1990, bueno, además de los 2.349 muertes y los 20.000 heridos. Si esto lo traducen a servicios en salud, por supuesto que se ven afectados. Si esto lo traducen a que una persona que es afectada por muerte, por herida, por cualquier tipo de lesión en una familia, eso significa que esa familia cayó en desastre, la pura familia. Porque si el que muere es el papá, la mamá, el abuelito, el responsable de la familia, imagínense el impacto. Entonces estamos hablando del impacto en la salud de la población. Específicamente, cuando hablamos de salud mental, el impacto dentro de la familia es muy fuerte. Entonces, todo eso lo debemos tener en cuenta para cualquier estudio que hagamos y, sobre todo, cuando orientamos los estudios para poder hacer programas de prevención y disminuir, por supuesto, el número de casos de muertes, que ese es lo primordial, pero también disminuir los casos que se presenten que afecten directamente a la salud. La misma doctora Susan, haciendo un estudio en Turquía, también reporta este proceso de salud mental de depresión. Entonces es muy importante poner atención a todas las áreas de la salud. Cuando hablamos de salud mental, hay una situación adversa, entonces no tiene que ser solamente la salud de un individuo, también tenemos que pensar en la colectividad. ¿Cómo vamos a atender la salud mental de toda la población? Entonces, también esto es una situación que debemos tener presente y saber qué vamos a hacer. Y entonces pensemos a quién le afecta principalmente el impacto de un fenómeno natural. Bueno, a toda la población, eso es cierto, a todos nos afecta. Pero principalmente hay grupos vulnerables o de riesgo. ¿Quiénes son? Los niños. Otro grupo, los adultos mayores. Y otro grupo, los inmunodeprimidos. Ellos principalmente se ven afectados. Entonces, ¿por qué? Porque principalmente los niños no han desarrollado suficiente sus estrategias de adaptación, lo que tiene un adulto. Por lo tanto, sufren de mayores daños. ¿Qué pasa entonces con los adultos mayores? Bueno, ya tienen la experiencia suficiente, sin embargo tienen limitaciones. ¿Por qué? Son vulnerables porque justamente el estrés los puede afectar y requieren sistemas de apoyo que tal vez no cuenten con ellos. Entonces tampoco pueden atender a otros. Primeramente se tendrían que atender ellos o que alguien los ayudara. Entonces, niños y adultos mayores son vulnerables. ¿Qué pasa con los grupos que tienen necesidades especiales? Bueno, ¿qué quiere decir? Que bueno, puede haber un compromiso visual o auditivo que los hace más vulnerables que el resto de la población. Tienen alguna medicación especial y entonces hay que estar atentos a estos tres grupos principales de casos de vulnerabilidad. Siempre hay que atender a ellos. Bueno, además, otros impactos a la población, pues son las erupciones volcánicas. Aquí tenemos 2 volcanes. Puse solamente estos 2, por supuesto, pero hay más.
En México, bueno, tenemos nuestro volcán Popocatépetl. Si miran este otro de Islandia, que tiene un nombre un poco complicado, y bueno, hasta en el noticiero me llama la atención que decían, bueno, el volcán de Islandia. Pero ¿cuál es el nombre del volcán de Islandia? Bueno, impronunciable, ahí lo puse, para quien tenga la curiosidad de leerlo y de a ver si lo están diciendo correctamente, pero bueno, me conformo, perdónenme, con decir que se trata del volcán de Islandia. Bueno, cuando ven escenas como esto, en automático, si lo hacemos pensando en la salud de la población, bueno, pues tenemos que pensar en, bueno, está bonita la foto, ¿no? Está muy linda. Bueno, la de abajo es una masa, hay una masa de ceniza, de gas. Entonces pensamos en nuestros pulmones, ¿no? Pensamos en los pulmones de la población, pensamos en los vehículos, que hemos oído en las noticias. Cuidado con los techos, porque las cenizas pesan, pueden derrumbar un techo, pero también pensamos en utilice cubrebocas. Esto es justamente porque eso lo podemos respirar con mucha facilidad. Este es el de Colima, ¿sí? Y este es el Etna. Bueno, en cualquier lugar que se encuentren tenemos emisiones de gas y cenizas que nos afectan a todos, ¿sí? Y hablando de las erupciones, el doctor Erik Nojic, que tiene un libro que se llama Impacto de los desastres en salud pública, accesible a todo el mundo, lo pueden bajar completito, está accesible en OPS, que nos menciona que los riesgos asociados a una erupción volcánica puede ir, bueno, ya lo vimos, gases y cenizas, pero también puede haber, cuando hay esta erupción, ráfagas o proyectiles de piedras incandescentes, flujos, puede haber avalanchas o inundaciones, y esto afecta primeramente a la población que esté en los alrededores, ¿sí? Pero a la distancia también hay afectación, no hay escapatoria, porque ¿qué es lo que ocurre? Si hablamos estrictamente de los gases, podemos hablar de dióxidos de carbono, de azufre, sulfuros, ácidos clorhídricos, ácidos de todos los tipos que se les ocurran. Ya no los anoté. Con que nos lleguen el dióxido de carbono y de azufre, vaya que tenemos suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que no solamente son los gases, también tenemos las cenizas. Imaginen, plomo, hierro respirado. O sea, por supuesto lo que tenemos es problemas respiratorios. Ahora, ¿por qué no solo en los alrededores de los volcanes? Pues muy sencillo, y todos lo sabemos, porque hay dispersión a través de los vientos y también hay precipitación. Que entonces, ¿qué ocurre? Que estamos a expensas de respirar. Cuando hay erupciones aquí en nuestro volcán, el volcán Popocatépetl, lo primero que nos avisan es no salgan a correr, no muevan sus vehículos cuando hay una gran cantidad de emisión. ¿Por qué? Porque no solamente, además de nuestros pulmones, de los ojos, de todo, nos vemos afectados porque hay problemas oculares, también se afectan los vehículos. Miren este avión está cubierto de cenizas, y así por las mañanas, cuando hay emisiones de ceniza de nuestro volcán, podemos salir y pasar por los vehículos el dedo y se van a encontrar con que ahí hay cenizas. Eso significa que nuestros pulmones también las pueden tener. No corran en la mañana cuando hay aviso de alerta de emisión de cenizas del volcán. Y no solo los volcanes, también tenemos otras afectaciones por huracanes, por inundaciones, tsunamis. No las tenemos aquí en México, aquí, con la frecuencia que se pueden presentar en otros países, y de los que a través de los noticieros hemos sido testigos.
Lo que tiene que ver con los huracanes y basándonos en el pronóstico emitido por Conagua, bueno, esperaríamos 14 ciclones por el Pacífico y 9 por el Atlántico. Vamos a ver qué ocurre porque hemos visto cambios y ya lo hacen hincapié justamente en Conagua. Bueno, este es un pronóstico, pero puede haber variaciones que nadie controla, ¿okay? Entonces, bueno, ahí están los nombres. Yo asumo que se ven claramente con ustedes. De cualquier forma pueden bajar la presentación si les interesa conocer los nombres de los ciclones que hay, cómo se llaman en el Pacífico y cómo se llaman en el Atlántico. Esta es mera información ahí que tal vez a alguien le interese, ¿no? ¿Qué pasa cuando ocurre un fenómeno como esto, los huracanes hidrometeorológicos? ¿Qué pasa con la salud? Bueno, pues recuerden que las enfermedades transmisibles se pueden exacerbar, ¿sí? Y también aquellas que son transmitidas por vector. ¿Por qué? Porque hay encharcamientos, acumulación de agua en cacharros y por supuesto crecimiento crecimiento de mosquitos, y entonces, bueno, tenemos ahí un vector que es favorecido por la situación y que nos vemos afectados por eso. Hablando entonces de estas enfermedades transmisibles como tuberculosis, cólera, hepatitis, VIH y todo lo que se les ocurra, entonces debe haber algo que nos ayude, porque los factores que pueden desencadenar o determinar la presencia de esto uno es el hacinamiento, y esto significa que están las personas en espacios reducidos, ¿sí?, en contacto directo, y esto es lo que permite que ocurran este tipo de infecciones. También hay un deterioro de las condiciones higiénicas, el agua se ve contaminada. Por eso es tan importante que ante una situación así, lo primero que acerquemos a las necesidades de la población sea agua. Agua es lo primero. Hablando de emergencias complejas, de las guerras y de estos impactos que hay en otros países, nosotros afortunadamente no las tenemos, nos dice el doctor Eric Nojic nuevamente de su libro El impacto de los desastres en salud pública. Él nos habla de los campos de refugiados, pone como ejemplo algunos, nos dice las diferentes epidemias que se han presentado. Y nuevamente repetimos, esto obedece a que hay un nivel de hacinamiento incontenible y por supuesto un acercamiento que permite este tipo de transmisiones. Hablando de la amenaza, de la vulnerabilidad, del daño, del impacto y de cómo podemos gestionar los desastres, empecemos por la amenaza. La amenaza inicialmente es aquel factor que nos pone justamente ahí, es ese fenómeno que va a ocurrir o es ese evento que se va a dar. Y entonces esta amenaza, si hablamos de los fenómenos naturales, son los que nos van a poner en riesgo. También hay otras, además de las amenazas que hay de origen natural, como son los terremotos, los huracanes, los tornados, los tsunamis, todo esto. También hay otros que les había comentado derivados de esta actividad humana, que son los fenómenos antrópicos que se convierten en amenazas para la población, y aquellos que se mezclan, estos donde hay un poco de la afectación por una situación de un fenómeno natural sobre el problema ya puesto de una falla producida por la actividad humana. Entonces aquí hay una mezcla. Y entonces, hablando justamente de las amenazas de origen natural, pues hablamos que las que tienen una mayor magnitud de intensidad pues son las amenazas naturales. Nada podemos hacer para parar un terremoto, nada podemos hacer para detener una granizada,
nada podemos hacer contra una erupción volcánica o un huracán. Lo que podemos hacer es prevenir algunas cosas, que es a lo que nos debemos abocar estrictamente. También hay aquellas que les comentaba, aquellas amenazas que son debidas a la actividad humana y que tienen que ver con el desarrollo y la urbanización, todo el manejo del medio ambiente, los recursos, y que estrictamente esto incluye las guerras, los accidentes aéreos o acuáticos, derrames de sustancias químicas, colapsos de obras civiles y toda clase de contaminación, incendios, explosiones y más. Estas son las actividades producidas por el hombre, las antrópicas. Cuando hablamos de amenazas mixtas, quiere decir que se mezcla, ya les había comentado, de un evento natural y un evento humano, que significa que hay un abuso o descuido de la acción humana y que una de estas puede ser, por ejemplo, una de tantas, un deslizamiento de tierra. Porque aquí lo que tenemos es una construcción puesta en un sitio que no debiera estar. Y a esto le sumamos que hubo un periodo de lluvias intenso, por lo tanto hay un reblandecimiento y un movimiento de tierra, que hace que, pues simplemente que se deslice y que impacte a la vivienda y por supuesto a toda la familia que se encuentre en esa vivienda. También hay otras mixtas. Tenemos el caso de la planta nuclear. Ocurre un terremoto que afecta a la planta nuclear que no tenía suficiente atención y que ahí es donde se dan cuenta que hay fallas. Entonces, ¿qué ocurre? Que se mezclan estos dos eventos, el natural y la falla producida por el hombre. Por supuesto que los afectados es la población, es la población en todos los casos. Ahora hablemos de vulnerabilidad. Ya hablamos de lo que nos puede amenazar. Ahora vamos a ver lo que nos predispone o nos hace susceptibles a que algo nos impacte. Si observamos, esta persona está construyendo una casa en la ladera. Y entonces, ¿qué hace? Hay una predisposición, ¿sí? ¿Qué ocurre después de una lluvia intensa? Pues simplemente que se ha afectado gravemente, ¿sí?, a esta vivienda y su población. Entonces quiere decir que si hubiera un programa de prevención, de alerta y de buena economía para no construir ahí, sino en otros sitios, porque claro, dirán, ajá, ¿y dónde van a construir si es el único espacio? Entonces quiere decir que ahí tiene que ser una solución conjunta. No es individual, no es a mí me gusta, yo quiero aquí, es lo más barato, es lo más accesible, aquí voy a construir, sino que se den las oportunidades para que la gente viva en los sitios seguros, porque esto, por supuesto, tiene consecuencias graves. Y, por supuesto, cada una de esas amenazas y cada periodo de vulnerabilidad o tipo de vulnerabilidad corresponde a cada tipo de fenómeno. Cuando hablamos de daño estamos hablando de una interacción. Entonces ya tenemos la amenaza y tenemos la vulnerabilidad. Si tenemos la amenaza y establecemos este cruce con la vulnerabilidad, se va a producir un daño. Cuanto más grande es el daño, cuanto más vulnerable es el sitio, la persona, el país. Entonces quiere decir que ahí habría que separar la amenaza de la vulnerabilidad. ¿Cómo? Disminuyendo esa vulnerabilidad para disminuir los daños. Veamos los eventos adversos, que son los fenómenos. ¿Por qué? Porque van a producir cambios que no nos favorecen, ¿sí? Ya sean estos fenómenos naturales, por antrópicos o por actividad mixta, de cualquier forma van a afectar a las personas, van a impactar a la economía, a la sociedad, al medio ambiente, ¿sí? Esto, por supuesto,
nos lleva a que se produzcan cambios desfavorables, simplemente, y nos puedan llevar, en efecto, a una situación de emergencia o desastre, ¿no? A ver, un ejemplo de vulnerabilidad en función de una amenaza. Tenemos la amenaza como terremoto. Tenemos otra amenaza como deslizamiento de tierra. Sabemos que en algún momento puede ocurrir un terremoto. Sabemos, por la situación donde nos encontramos, que puede ocurrir un deslizamiento de tierra, ¿sí? Y en función de la vulnerabilidad pensemos, si nuestra vivienda tiene un diseño inadecuado, o sea, no es una vivienda fuerte, segura, y le afecta un terremoto, o si tenemos una vivienda mal ubicada y ocurre un deslizamiento de tierra, ¿qué va a pasar? Se va a producir un daño. Y esto, por supuesto, nos lleva como consecuencia al derrumbe. Sea un terremoto o sea un deslizamiento, se derrumba. ¿Se derrumba qué? La vivienda, ¿sí? Bueno, veamos este otro ejemplo. Imaginen que ustedes, casi siempre se nos ocurre hacer esto cuando estamos de vacaciones. Imaginen que estamos en un periodo de vacaciones y decidimos que justamente en este momento vamos a hacer un cambio de techo. Le voy a quitar las tejas porque están rotas, se las voy a cambiar ya por las nuevas, esto va a mejorar todo. Y sin más, porque están en periodo de vacaciones, pues le quitan el techo a la casa y empiezan a hacer sus adaptaciones. Pero no contaban con la tormenta. Nunca se dieron cuenta, nunca se asomaron a ver. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que hay una tormenta que deja vulnerable su vivienda. Por lo tanto, se producen daños internos para ustedes económicamente, para su salud, porque bueno, están expuestos a la humedad, a la lluvia, al viento y por supuesto a todas sus pertenencias. ¿Qué quiere decir entonces? Que debemos alertarnos, siempre tenemos que estar alerta. ¿Queremos hacer un cambio? Muy bien, asomémonos y veamos si hay sol, veamos el periodo. Bueno, estoy diciendo algo que alguien me decía, oye, pero si estamos en periodo de primavera, casi vamos para el verano, y tenemos unas lluvias intensas como si estuviéramos en periodo de lluvias. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, tienen razón. Pero si ustedes se fijan en el estado del tiempo, miden el tiempo con el que van a utilizar para hacer ese cambio de tejas, ya sabrán entonces si tienen tiempo suficiente antes de que les llegue una lluvia. Bueno, pensémoslo así, que fueron previsores, que vieron el estado del tiempo a los siguientes 3-4 días, ustedes se tardan 2 días en cambiar ese techo, va, adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que disminuyen su vulnerabilidad, ¿sí? Porque no hay lluvia, vulnerabilidad a lluvia, por supuesto, no hay lluvia, por lo tanto no va a haber daño. Y dije vulnerabilidad a lluvia, por supuesto, porque bueno, también podemos pensar que si la casa está abierta, algún listo puede llegar y decir, bueno, podemos asaltar aquí esta casa, ¿no? Pero no pensemos en eso, pensemos en la lluvia, ¿sí? Entonces, debemos pensar siempre en no permitir ser vulnerables o disminuir esa vulnerabilidad para que no suframos los daños o las consecuencias. Algunas posibles combinaciones de riesgo y vulnerabilidad serían que tuviéramos un riesgo total, que sería el aguacero, una vulnerabilidad total, casa sin techo, por supuesto se va a producir un daño, ¿ok? Si tenemos un riesgo total de aguacero, pero no descubrimos nuestra casa, bueno, decía mi abuelita que bueno es ver llover y no mojarse, ¿no? Si tenemos riesgo cero, el cielo limpio, y nos vamos a reparar nuestro techo de la casa, pues no esperamos un daño o desastre por humedades, por lluvia o por torrentes que surjan por ahí. Haciendo un poco un juego ahí con la producción de daño cuando se suman
cuando se suman, se multiplican, en este caso, riesgo y vulnerabilidad, ahí tenemos, si el riesgo fuera 5, pero la vulnerabilidad es 0, en la consecuencia de daño es 0. Si tuviéramos un riesgo de 5, pero la vulnerabilidad fuera de 2, se puede ir incrementando ese riesgo, ¿sí? Si tenemos riesgo 5 y vulnerabilidad 5, ya quiero ver eso, ¿sí? Entonces, bueno, un poco jugando con los números, ¿eh? Lo que está aquí es solamente un ejercicio. Y lo pueden, por supuesto, sabiendo las proporciones de daño que pueden ocurrir ante la presencia de un evento, pueden hacer un cálculo semejante. Esto es un jueguito nada más para ejemplificar. Otro ejemplo que tenemos vivo, un ejemplo vivo de vulnerabilidad, fue el momento en que se presentó la influenza. ¿Lo recuerdan? Todos lo debemos recordar seguramente. Algunos un poco lo han olvidado, pero seguramente lo recuerdan. Si ustedes recuerdan, nadie sabíamos lo que estaba ocurriendo. Nos íbamos en nuestro camioncito al trabajo. Alguien, sin tener ningún tipo de cuidado, nos estornudaba, como todavía ocurre, sin ningún cuidado a pesar de las indicaciones que nos han dado, ¿sí? Entonces, claro, recibimos el estornudo directo de otra persona, somos vulnerables, directitos nos vamos a la cama, ¿no? Y no precisamente a descansar. ¿Qué ocurrió? Una vez que se detecta esto, personal de salud en general recibe indicaciones mismas que a nosotros como población nos dan y nos dicen, no nos dicen así, no nos dicen vamos a disminuir su vulnerabilidad, no, nos dicen estos son los cuidados que deben tener para no tener problemas con influenza, pero nosotros sabemos que es disminución de la vulnerabilidad. ¿Cuáles son las indicaciones que nos dan? Nos dicen, bueno, tienen que utilizar un cubreboca, lavarse las manos, no saludar de mano ni de beso, y en automático ustedes van a disminuir los casos de influenza. Estornude quien estornude. No significa eliminarlo, fíjense bien. No es que si yo uso un cubreboca ya, como magia, ¿no? No, lo que estamos haciendo es disminuir la vulnerabilidad de contagiarnos, porque esto es un caso de contagio directo. Subidos en una pecera o camioncito, como le quieran llamar, taxi, donde se suban, pueden, por supuesto, contagiarse. Yo siempre a mis alumnos les pregunto, cuando entramos a la clase, ¿cuántos llegaron vía vehicular propia o en un servicio público? Y les pregunté, ¿y llegando aquí se lavaron las manos? ¡Ups! Nadie, ¿no? Pues se nos olvida. No debemos olvidar esto, que está disminuyendo nuestra vulnerabilidad a la enfermedad. Tenemos que recordarlo siempre. O nos lo recuerdan o lo recordamos, ¿sí? Pero que el recordatorio no sea porque estamos en el hospital, sino porque queremos hacer la prevención, ¿sí? ¿Qué pasa? Que a mayores medidas de prevención, menor vulnerabilidad. Entonces, no echemos en saco roto esto. Bueno, los riesgos, el nivel de riesgo que podemos tener para que se produzca un desastre, tiene que ver con cómo se va a materializar este riesgo. ¿Por qué? Porque continuamos con vulnerabilidad, en la medida que nosotros reconocemos el fenómeno que se acerca, la posibilidad de que se presente y tomamos las medidas necesarias preventivas, vamos a disminuir el riesgo. Entonces, es muy importante siempre tenerlo ahí en nuestra cabecita. Bueno, hablemos entonces de la gestión del riesgo. Cuando hablamos de gestión estamos hablando de planificar, de ser organizados, de tener una buena directriz y un control para que podamos tener un excelente manejo y recuperación después de una situación de desastre. Entonces,
¿qué pensamos? Bueno, ya estamos organizados. Cuando hablamos de sismos, estamos organizados, hacemos simulacros. Entonces sabemos cómo reaccionar. Tenemos un plan para que podamos atender esta situación, un mejor control. Y por supuesto, si ocurriera, tenemos un programa para recuperarnos con mayor rapidez. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Reduciendo los riesgos. Generalmente decimos, si ocurre un sismo, no corra, no grite, no empuje. Claro, porque a lo mejor el propio sismo no produce el daño, lo produce el proceso de pánico que se puede dar, y si yo empujo a alguien, estoy produciendo un riesgo de que la persona a la que estoy empujando caiga y se lastime. Entonces, no es propiamente el sismo, sino es la consecuencia de pánico que se puede generar. Por eso tenemos que planificar, tenemos que estar organizados para manejar esto. Hablando de reducción o de evitar o disminuir el impacto de un fenómeno natural que produce este desastre, bueno, tenemos que pensar en automático en programas de prevención y mitigación. Prevención es lo primero. Si hablamos de prevención, ¿sí?, debemos saber que aquellos eventos, digamos, que pueden neutralizarse a través de la prevención son todos estos daños que se pueden producir por descuidos mismos que tenemos nosotros. Entonces, tenemos que ir evitando o limitando esta exposición. Ya veremos aquí un ejemplito de una exposición de alguien. Yo pensaría, si ahorita en este instante hubiera un movimiento sísmico, yo tendría que mirar, y antes pregunté, les digo, yo tendría que mirar cuáles son los objetos que me pueden dañar, que me pueden caer encima, ¿sí? Entonces, yo debo conocer esto y puedo con esto disminuir el daño que pudiera ocurrir. Si yo sé que esta lámpara está mal, pues yo me tengo que hacer a un lado para que esto no me caiga, no salir corriendo por la puerta, por supuesto, ¿no? Sino mirar lo que, primero entrando a un sitio, mirar lo que alrededor pueda dañarme. No estamos exentos de que ocurra un movimiento sísmico en cualquier instante. Si habláramos de presencia de algún virus nuevo, ¿no? O sea, estamos hablando de una enfermedad nueva. Después de esto, después de que conocemos las características, cómo se comporta, todo esto del virus es nuevo, lo estamos conociendo. Una vez que ya lo conocemos, ya podemos, con esa experiencia, elaborar programas para prevenir a la población. Antes, no, estamos hablando de algo nuevo. Pero todas estas experiencias nos permiten elaborar programas para prevenir a la población. Hablando del ejemplito que les decía, prevención en casa para un sismo. Ustedes siempre deben pensar, si viven en una zona sísmica, deben pensar en todo lo que dentro de su casa puede caer. Estamos hablando de objetos colgantes, libreros que no han sido fijados correctamente, objetos de adorno pesado que están al borde, a la orillita y a punto de caer. Eso hay que tener la precaución siempre de revisar en nuestras casas. Debemos saber dónde están nuestros documentos. Recuerden, ¿qué les pasa? Ustedes llegan a un sitio y le dicen, a un banco, ¿me permite su credencial? Ah, se me olvidó. Adiós. Cuando la tenga, viene. Van a entrar a un sitio público donde exigen una credencial de identificación. ¿La tienen? No. ¿Qué quiere decir? Dependemos de un documento que nos identifique. Ténganlo a la mano. Llaves. No entren a su casa y sobre algo. Un lugar específico. Las llaves son básicas para entrar, salir, llevar el vehículo, traerlo,
abrir una puerta, para lo que quieran. Tienen que saber dónde se encuentran, ¿sí? Siempre deben saber dónde deben cerrar los cierres de paso de gas y de agua, importantísimo. Entonces, sí es importante que tengan algunos cuidados. Por ejemplo, ustedes vivan en un edificio, en una casa particular, no importa. Seguramente si hay niños, saliendito de su casa, en la puerta hay una bicicleta recargada en la pared, una patineta, una maceta hermosa, hermosa de grande, ¿sí?, que está saliendo de su puerta. Piensen que si tuvieran que salir rápidamente, eso no sería un obstáculo. Piénsenlo. Si ocurre así, retírenlo y abran paso. Nunca saben exactamente qué puede ocurrir. Entonces esto es prevención. Ni el ventilador les va a caer en la cabeza. Estoy hablando de colgantes. Porque un ventilador que gira y gira se va desbalanceando y está casi a punto de caerse el ventilador. Entonces asegúrenlo, porque es un riesgo, ¿sí? Entonces todo eso revísenlo. En su casa lleguen hoy, vean si es cierto, porque un movimiento nunca sabe uno en qué momento puede ocurrir y producir heridas, golpes, incendios, todo lo que se les ocurra. Entonces hay que prevenir esto para no tener problemas. Tal vez el sismo fue algo que realmente no reportó afuera daños, pero al interior de la casa sí. Entonces tengan precaución con eso. Hablando de prevención, vamos ahora a la reducción de los efectos, que sería la parte de mitigación. Bueno, lo que tenemos que hacer es disminuir la magnitud del evento, ¿sí? Por supuesto, la magnitud del daño. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros en general debemos pensar, nosotros, estoy hablando de ustedes y de nosotros, podríamos pensar en hacer investigación para poder hacer una muy buena instrumentación del impacto de estos fenómenos. Identificar zonas de riesgo, ya hay mapas de riesgo, si hay zonas de peligro, ya hay normas, ya hay códigos, y además sabemos que se deben reforzar todas las estructuras. Y yo les decía, ustedes y nosotros, hagamos programas de investigación que nos permitan identificar qué es lo que nos hace vulnerables, cómo podemos hacer una reducción, cómo podemos hacer programas de prevención, solamente haciendo investigación. Pensemos ahora en el manejo de un desastre. O sea, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que atender a los afectados, hacer una evaluación y ver qué pérdidas hemos tenido. Pero primeramente debemos pensar en la población, antes de pensar en las pérdidas que no son humanas, sino los edificios, las personas, son los que nos deben interesar de inmediato. Para el manejo de desastres, entonces, tenemos 3 componentes. Debemos estar preparados, debemos tener programas de alerta y programas de respuesta. Ya los tenemos, ya tenemos todo eso, pero siempre hay que tenerlos puestos en práctica, ¿sí? Si hablamos de preparación, o sea, todas estas medidas que ya tenemos y acciones, lo que nos permite es saber cómo vamos a elaborar todos estos planes, ¿sí? Esas medidas y acciones son estos planes, sobre todo les decía, porque es lo que primeramente nos debe importar, la búsqueda y el rescate de las personas que fueron afectadas. Después de esto tenemos toda la parte de socorro y asistencia y los planes correspondientes a planes para la contingencia y todos estos procedimientos. Pero lo primero que hacemos ante una circunstancia así es, dentro de la preparación, saber cómo vamos a hacer búsqueda y rescate, después la asistencia y los planes. Alertas. Todos vemos alertas, ya sea los noticieros, ya sea directamente las páginas
de las instituciones que están emitiendo constantes evaluaciones, ya sea de tormentas, de tornados, de emisiones volcánicas. Siempre debemos estar alerta con esta alerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la única declaración formal que hay de lo que puede ocurrir. ¿A qué me refiero? A que son los que hacen la divulgación, a los que nos dicen cómo debemos actuar, cuál es la actuación de la población y cuál es la actuación de las instituciones. Entonces es muy, muy importante tener este tipo de lecturas en las diferentes instituciones dedicadas a dar la información, ya sea de agua, monitores de lluvias, monitores de huracanes y monitores de emisiones volcánicas, de los movimientos sísmicos que van ocurriendo, ¿sí? Pensemos dónde están ocurriendo, veamos lo que está ocurriendo. Por ejemplo, esta alerta es de Conagua, fue de, si no mal me equivoco, de antier. Bueno, como cada momento se está actualizando. Entonces, si ustedes se quieren dedicar a hacer estudios sobre lo que tiene que ver con huracanes, tormentas, ciclones, por supuesto, tienen información increíble en todos estos monitores para que puedan hacer trabajos, estudios, evaluaciones, lo que necesiten. Ahora, lo que refiere a respuestas, sabiendo que tenemos ya un programa detallado de cómo actuar, las acciones, les decía, es directamente, y lo primero que nos preocupa es salvar las vidas. Directamente es búsqueda y rescate, porque es lo primero que debemos hacer. Inmediatos, siguiendo a la búsqueda, debemos hacer una reducción del sufrimiento humano, traducido en ¿qué? En asistencia médica, alojamiento temporal, suministro de ropa, alimentos y agua, todo lo que requiera, ¿sí? Entonces son, digamos, paso a paso lo que esperaríamos hacer los que nos dedicamos a este tema. Después ya vamos viendo con más detalle las pérdidas a la propiedad, evaluación de daños, y después vamos a la recuperación. Cuando hablamos de recuperar, lo que queremos hacer es restablecer, lo que queremos es retornar a las condiciones de vida original o normal, como dicen los libros. Vamos a ver si esta normalidad se puede recuperar en su totalidad. Ojalá. Bueno, cuando hablamos de restablecer hay dos niveles. Lo que es a corto plazo, que tiene que ver con todos los servicios. Cuando hay un sismo, inmediatamente nuestros servicios de comunicación se cortan. El servicio de energía eléctrica se corta, ¿sí? Y después viene el restablecimiento, ya podemos hacer llamadas, ya tenemos energía eléctrica, ¿sí? Después viene el otro restablecimiento, que es restituir las condiciones a la vida normal, pero este es a largo plazo, ¿sí? Y esperaríamos que lo hagamos de manera permanente. Esto va a depender de las economías. O sea, restablecer un edificio que se ha desmoronado, pues no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Es una restitución a largo plazo, ¿sí? Y esperamos que permanezca. Para poder hacer esta recuperación tenemos dos eventos que debemos cumplir. Vamos a rehabilitar y vamos a reconstruir, ¿sí? Cuando hablamos de rehabilitación, entonces lo que debemos hacer es que debemos restablecer los servicios básicos y después reconstruir, la reconstrucción de toda la infraestructura, sistema de producción, volver a la vida, a la normalidad, ¿sí? El nivel de en algunos autores dicen, bueno, a veces esto sirve para mejorar, digamos, el nivel de vida que tenían las personas afectadas. Yo un poco discrepo de esta utopía, porque efectivamente usted puede reconstruir la casa,
pero si alguien de esa casa falleció, será imposible volver a la normalidad de donde partieron a esta familia. Entonces, ahí hay algo que hay que atender, y ya lo habíamos mencionado un poquito antes, acerca de la salud mental y la salud física de la población. Entonces, no es fácil volver a aquello del punto de partida, y más complicado aún es todavía que esto sea para mejorar la situación en la que se encontraban. Si pensamos en Haití, después del terremoto, sabemos que sería una utopía pensar que, como ha ocurrido un terremoto, ahora viven mejor, tienen mejores casas. No, porque esto no tiene que ver con una cuestión de la esperanza de que esto ocurra, sino de una realidad económica. Tendrán las economías suficientes para restablecer a casi como estaban, o no. Bueno, la prueba está ahí. Aún no han logrado recuperar, como lo hizo el caso de Chile, porque ellos tenían mucho más recursos, habían estado mucho más capacitados previo a la ocurrencia de cualquier sismo, tienen una preparación muy importante en este sentido. Ahora, ¿qué pasa con el sector salud, ¿sí?, y la gestión de los desastres? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué digamos que un desastre puede ser un problema de salud pública? Bueno, porque si hablamos de los fenómenos naturales, sabemos que estos se van a presentar de manera súbita. En forma súbita hay un terremoto, en forma súbita se presenta una erupción volcánica que afecta directamente a la población. Por lo tanto, porque es una cuestión súbita, aún teniendo los mejores servicios, hay un número inesperado, no sabemos, de muertes, lesionados y todo tipo de enfermedades que van a exceder las capacidades de los servicios de salud. Por eso es importantísimo tener programas de prevención, porque debemos disminuir esto. ¿Y qué entonces surge de aquí? Que ahora necesitamos ayuda externa, que verdaderamente se convirtió en un desastre. Cuando hablamos de una emergencia, significa que con nuestros propios recursos podemos salir adelante. Cuando hablamos de un desastre, quiere decir que requerimos la ayuda de otras personas, de otros países, ¿sí?, que nos apoyen para poder salir adelante. Entonces, ¿por qué no intentamos ya hacer programas de prevención? Significa, repito, tenemos que hacer estudios que nos permitan hacer evaluaciones frecuentes para ir mejorando más y más y hacer mejores programas de prevención para toda la población. Ya vimos un buen resultado con los simulacros. Ya sabemos que eso nos ha permitido salir tranquilamente, y sí, con una nota, por supuesto, de ansiedad cuando vamos saliendo de un edificio, no en un simulacro, sino en una realidad, pero ya sabemos cómo actuar. Eso disminuye ese nivel de ansiedad. No es lo mismo correr por cualquier lado, a saber que tenemos a un brigadista que nos está guiando, saber que le podemos preguntar qué hacemos, ¿sí? Entonces es muy importante hacer la prevención. Y por supuesto, se puede destruir cuando ocurre una situación así, además de el número inesperado que hay de muertes y lesionados, que excede nuestras capacidades en el sector salud. También sabemos que la propia estructura de salud se puede dañar, edificios y hospitales que pueden ser afectados. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de situaciones. Por supuesto que hay, con esta presencia inesperada, ¿sí?, hay una afectación al medio ambiente, hay un comportamiento psicológico que se puede salir de nuestro control, se puede generar una escasez de alimentos y agua por pánico, puede ser por pánico o real, ¿sí? Y de hecho, también puede ser que las personas empiecen a cambiar de un sitio a otro pensando, bueno,
es que en Guerrero tiembla, yo me voy de ahí y ahora me voy a ir a, no sé, a cualquier otro sitio que yo supongo que no tiembla. Entonces hay movimientos de población, no solo por este caso. Si piensan en las guerras, hay grandes movimientos de población, ¿sí? Por eso hay estos campos de refugiados que generan situaciones donde todo lo que tiene que ver con sus derechos se ven afectados, con sus recursos se ven afectados. Entonces, esto también ocurre cuando hay problemas, cuando hay impactos por fenómenos naturales que nos convierten en una población en situación de desastre. Hablando de la prevención y de la educación para la salud, y pensando en cualquier tipo de evento adverso, se establece una relación con los efectos a la salud. Si tuviéramos un huracán, estaríamos pensando, tal vez se puede presentar pues diarrea, cólera, alteraciones psicológicas, bla, bla, bla. ¿Sí? Se puede presentar. Pero si nosotros tenemos un programa de educación para la salud y un programa de prevención bien establecido, eso va a ser una cobertura de protección ante el propio evento. Entonces, es importantísimo estos programas de educación para la salud y programas de prevención. Para que nosotros pensáramos en evitar los daños a la salud, tendríamos que conformar un montón de cosas a las que deberíamos estar o deberíamos tener en nuestra cabeza pendientes en nuestros programas para cubrirlo, que tiene que ver con una alimentación buena a la población, un programa de respuesta inmediata, hacer una utilización óptima de nuestros recursos, ¿sí? Simplemente, si hablamos de tirar basura en la calle, ¿qué implica? Implica que se tapen las coladeras. Esto parece comercial de televisión, pero esa es una realidad. Tirando la basura en la calle, se tapan las coladeras. Si se tapan las coladeras, se inundan las calles. Si se inundan las calles, se inunda mi casa. Si yo viviera en esa calle. ¿Qué pasa si se inunda la casa? Tengo pérdidas en mi casa. ¿Qué ocurre? Se está afectando a mi familia económica y en salud. Entonces, tenemos que contar con viviendas adecuadas, en situaciones adecuadas, cuidar la contaminación que no se genere a través de este tiradero en todas las calles que puede haber, porque son cosas tan sencillas, pero que no hacemos, ¿sí? Un simple tapado de coladera obedece a un mal comportamiento mío, y el mal comportamiento es tirar la basura, ¿sí? Por lo tanto, no hay programa que salve esto. Entonces, todo esto debería estar cubierto para tener programas de atención primaria perfectos, con una prevención y buenas condiciones sanitarias. ¿Qué significa? Estoy protegiendo la salud de la población. Por lo tanto, los daños que se esperaría ocurrieran a la salud se pueden eclipsar, pero debemos siempre estar pendientes de todos estos elementos que nos llevan a tener una buena salud en la población y a bajar, vuelvo a insistir, la vulnerabilidad en la población. Una simple lámpara bien fija en el techo elimina la probabilidad de ocurrencia de un accidente. Un tornillo que se aprieta, punto. Eso no representa ningún gasto, simplemente es atención. Todos estos cachitos son los que pueden hacer que mejoren mi situación y la situación de mi familia, por lo tanto la situación en la población. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice la OPS con relación a las áreas de responsabilidad del sector salud para hacer una buena gestión de los desastres, están elementos de los que ya hemos hablado, como la promoción, el establecimiento de normas, la capacitación, la
coordinación con otras instituciones y las responsabilidades que hay en cada uno. La secuencia para la gestión en un caso de desastre está dada por dos fases. Aquí tenemos una fase de reducción de riesgo, que incluye preparativos y mitigación. Tenemos otra fase, ¿sí?, que es la fase de recuperación, donde está socorrer, rehabilitar y reconstruir, ¿sí? Ya están ahí las dos fases. ¿Qué ocurre ante el impacto de un fenómeno? De manera inmediata, la secuencia lógica es, primeramente, socorrer, rehabilitar, reconstruir, mitigar y prepararnos para un siguiente impacto, porque esto es un ciclo. Entonces no es, ya pasó, nos olvidamos, se acabaron las brigadas, no más simulacros. No, tenemos que recuperar toda la información de este evento que nos sirva para prepararnos para el siguiente. ¿Qué nos falló? ¿Qué ocurrió? ¿En qué no estábamos alertas? Para que podamos hacer, en todo caso, la reducción de ese impacto. Específicamente, si hablamos de promoción, bueno, hay actividades que hablan justamente y que van encaminados a resolver a través de la promoción, que es gestión del desastre con otros sectores para ver, nos hablamos, ¿no? Nos hablamos con Protección Civil, qué vamos a hacer, cuáles son los beneficios, cómo podemos actuar. Podemos hacer una reducción, ¿sí?, mediante todas estas actividades que se programan a través de nuestro sector y de los otros también, pero estrictamente primero tenemos que conocer lo de casa, y cuando hablo de casa de cada uno, ¿sí? Y en lo que refiere a nosotros como institución, estoy hablando de el instituto, estamos hablando de educación para la población, porque somos una institución, además de investigación, de educación. Entonces, por eso tiene esa palomita, no porque no podamos hacer lo demás, también actuamos ahí, pero principalmente educación para la población. ¿Qué hacemos? Sabemos que sí hay un espíritu de colaboración, y ese espíritu de colaboración lo tenemos que canalizar de manera profesional. Tenemos que hacer una reducción de riesgo porque ya estamos educados para hacer esa reducción, por tanto una reducción de daños. Debemos hacer educación para la población. Primero nos capacitamos nosotros para que podamos hacer esa educación a la población. Pensando en las fases, en la fase de reducción de riesgos y en la fase de recuperación, en ambas va promoción. No lo podemos eliminar. Si hablamos de establecer normas, más que establecer normas que están establecidas, lo que debemos hacer es establecer y cumplir esas normas. No solo establecerlas, ya hay muchos libros que hablan de ellas, las normas de construcción, las listas de medicamentos, los protocolos de telecomunicaciones. Tenemos también normas para planificar todos los simulacros. Lo estamos haciendo. Todos debemos que trabajar en los simulacros de manera seria, pensando en que en esto va nuestra salud, ¿sí? Debemos estar siempre alertas y hacer y planificar todos estos simulacros. Todo lo demás, estar vigilantes, ¿sí? Pero específicamente hablando de lo que tiene que ver con educación, preparar a la población, empecemos por planificar y cumplir de manera seria y cabal todos los simulacros. Igual, pensando en las dos fases, en ambas hay normas. Y ya dijimos, no solamente es establecer las normas, sino observar que se cumplan. Pensemos ahora en capacitación. Estrictamente hablando, es este adiestramiento que se hace para conocer cuál es la prevención y la respuesta. Vamos a capacitar a la gente, ¿sí? Pero también hay una capacitación al sector público y al sector privado. Nosotros,
Nosotros, como una institución de educación, de investigación, lo que tenemos que hacer son programas para pre y posgrado. ¿Por qué? Porque esto es lo que permite la profesionalización, y esto es lo que permite que podamos realmente trabajar con las personas de manera adecuada, hacer investigación, profesionalizar, capacitarnos. Eso tiene que ver con las instituciones, como en este caso el Instituto de Investigación y Educación van de la mano, ¿sí? En todos los casos, en todas las fases, debemos estar capacitados, en todos los niveles, con toda la población, con todos los profesionales, siempre saber qué se debe hacer, pero no debe hacer por una cuestión de corazón. Yo quiero ir a ayudar a Chiapas, no, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Qué sabes hacer? Bueno, yo soy médico. ¿Ya te has preparado o tienes algún tipo de preparación en desastres? No, no, así no. ¿Por qué? Porque serás un damnificado más. Primero te tienes que capacitar, ¿sí? Pero además debemos conocer todas las instituciones que están relacionadas y de las que podemos tener información y ayuda. Estas y muchas más, porque no cabían todas, ¿sí? Pero hay muchas instituciones que se tienen que estar hablando para poder ir mejorando, ¿sí? Conocer las actividades y responsabilidades de cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Bueno, ante un evento adverso todos reaccionamos positivamente, ¡qué bueno! Y entonces, ¿qué hay que hacer? Aprovechar que tenemos una reacción positiva, un espíritu de colaboración y prepararnos, educarnos para eso, ¿sí? En los terremotos todos queremos sacar una piedra, ayudar. Cuando surgió el problema de la influenza, bueno, todo el mundo corrimos a comprar cubrebocas, pero había un grupo que ya nos estaba apoyando para hacer eso, ¿sí? Este personal se capacitó primero para podernos decir qué hacer. Eso es muy importante, la preparación, la capacitación, para evitar reaccionar, ¿sí? Si no estamos preparados, estamos reaccionando de manera caótica. Entonces, sí hay que profesionalizarnos para que podamos ayudar realmente a conocer y a establecer programas de prevención. Entonces debemos hacer esto de manera ordenada, y la única manera es ser profesionales que tienen que ver con cualquier área en desastres, ¿sí? Entonces la pregunta, bueno, y yo soy arquitecto, yo soy nutrióloga, yo soy médica, yo soy enfermera, ¿sí? Soy comunicóloga, abogado, ¿qué puedo hacer? Muy fácil. Nosotros tenemos, pensando, fíjense, vamos a pensar en mitigación. ¿Qué puedo hacer? Pues un programa de investigación que me permita prepararme para la prevención, ¿sí? Voy a disminuir la magnitud. Bueno, a ver, entonces, ¿de qué sector? Bueno, yo pensando en planificación, si yo soy un experto en planificación, puedo trabajar en desastres, ¿sí? Si yo soy nutrióloga, para hacer evaluación y vigilancia nutricional y planificación, y lo puedo hacer a través de los programas de capacitación, ¿sí? Salud ambiental, bueno, si yo trabajo en salud ambiental, biólogo, médico, pero me interesa la salud ambiental, puedo hacerlo desde todas las áreas, enfermedades transmisibles. Puedo también trabajar con enfermedades, no somos todólogos, cada uno tiene un área de conocimiento, y esa área de conocimiento sirve para profesionalizarnos en esa área, pero orientada a una situación de desastre. Salud mental, psicólogos, psiquiatras, ¿están interesados? Bueno, hagamos. Epidemiólogos, podemos hacer un buen manejo con toda la investigación que se genere. Personas dedicadas a la economía también pueden trabajar en desastres.
servicios de salud, derecho internacional humanitario, derechos humanos, lo pueden hacer. Abogados, ¿están interesados? Participen en esto. Bueno, les decía, hay algo que se repite en cualquier institución. Hay carteles que dicen, ¿estoy bien en tiempo? Hay carteles que siempre nos están diciendo: no grites, no corras, no empujes, mantén la calma, ¿sí? Ante una situación de emergencia tenemos que mantener la calma. Para que la podamos mantener, volvemos otra vez. Hagamos simulacros, porque eso nos pone en el momento y cómo debemos reaccionar, ¿sí? Si queremos poner ahí algunos criterios de seguridad, bueno, en primer lugar debemos atender las indicaciones de las autoridades dedicadas a esto, puede ser Protección Civil, el Ejército, quien nos dé la indicación para protegernos. Pero, bueno, haciendo hincapié en algunas cosititas apenas de los criterios ante un huracán, bueno, protejan sus ventanas, permanezcan en su casa, o, si les dan la indicación, muévanse a un refugio. Si hablan de inundaciones, lo mismo, siempre hay que estar alerta a las noticias, atender las instrucciones. Si no pueden salir de su casa, tendrán que ir a la parte más alta para protección. Está inundando, un incendio, ¿sí? Inmediatamente tendrán que salir de su casa. Chequen la ruta más rápida para evacuar su casa. Pueden ser 3/4. Vean que el camino que van a seguir en algún momento no esté obstruido, que reduce el tiempo de salida. Sismos, yo creo que es con lo que más estamos relacionados, ¿sí? Fugas de gas, no encienda luz por su madre santa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a una explosión. Entonces, ojo, son las cosas más simples. Los vehículos cuando los estacionamos, lo hacemos como llegamos. Recomendación: si la salida es al frente, estaciónenlo en reversa para que su salida sea al frente. En una situación de pánico, saliendo en reversa, se pueden generar accidentes que se pueden evitar si ustedes salen de frente. El pánico genera muchísimos accidentes. Esto está en todas las páginas de las instituciones que tienen que ver con desastres, desde Protección Civil y más, ¿sí? Que es, bueno, lo estoy poniendo solo para recordarlo. Recuerden que estas cosas se nos olvidan. Pregúntense ahorita: ¿y dónde está mi acta de nacimiento? Las cédulas profesionales, las escrituras si es casa propia, sus facturas de los bienes, la cartilla, las certificaciones escolares, su credencial. Protéjanlo, guárdenlo en una bolsa, que además se puedan poner a la espalda. Dejen libres siempre sus manos y sus brazos, son muy importantes, ¿sí? No lleven en la mano la bolsa, el cuaderno, la credencial y quieran abrir una puerta. Parece tonto, pero muchas veces nos gana el pánico y no respondemos a este tipo de situación. Bueno, para finalizar, quisiera hablarles brevemente de la experiencia que tiene el instituto en la capacitación de profesionales que están interesados en la salud pública y en los desastres. Siempre es bueno saber dónde se puede recibir capacitación. Tenemos un curso HELP, que es un curso internacional, que anualmente se imparte entre octubre y noviembre. Está junto a octubre y noviembre porque este curso está dividido en dos momentos. Una parte es la parte virtual, que se lleva a cabo durante el mes de octubre, donde tienen las personas que quieren tomarlo, tienen acceso a todos los documentos
que posteriormente en noviembre, de manera presencial, en 2 semanas, una vez que los han leído y que han resuelto algunos casitos durante octubre, en noviembre lo aplican en estas 2 semanas. Repito, es un curso internacional que además específicamente es para personal que ya ha trabajado en situación de desastre, que trabajan para la Cruz Roja o los bomberos, o sea, instancias que han tenido ya experiencia en casos de desastre. Tenemos un diplomado en salud pública y asistencia sanitaria, que se lleva a cabo en 3 meses, que es un diplomado de fines de semana, de viernes y sábado, con prácticas, por supuesto. Es un diplomado muy completo, al igual que el curso HELP. Lo que pasa es que el curso HELP ya es dedicado a personas que saben de desastres, y el diplomado es cualquier persona que se ha interesado en hacerlo y que está partiendo de cero, ¿sí? Entonces son 3 meses, son de dedicación, esos 2 días de asistencia, dedicación completa. También tenemos una unidad didáctica de epidemiología en desastres que conforma parte de otros diplomados, pero que es importante impartirla para que los profesionales vayan teniendo un acercamiento a la resolución a través de investigación de casos de desastre. Y tenemos en construcción para el próximo año la maestría en salud pública en asistencia sanitaria en casos de desastre. Así tenemos otras maestrías, y esta va a formar parte de estas maestrías en salud pública. La duración, como todas las maestrías que tenemos, es de 2 años. Va a tener una parte a distancia, unos primeros módulos a distancia, y los otros módulos van a ser presenciales, porque en una situación de desastre necesitamos hacer toda la práctica real, o sea, presencial. La simulación, hacemos solamente una partecita de temas que son virtuales, simulados, pero la parte obligada es la parte presencial, por esta práctica que tenemos que hacer de todas las situaciones. Bueno, finalizamos acá. Yo les agradezco muchísimo la presencia, de verdad. Este es un tema que apenas tocó algunos puntos. Les repito, no somos todólogos, unos serán expertos en nutrición, otros serán expertos en derecho internacional, humanitario y derechos humanos, otros en epidemiología, otros en enfermedades infecciosas. Depende del área que más les guste, no nos limitamos, porque la necesidad de atención a la población es vastísima, ¿eh? Entonces, yo les agradezco muchísimo. Ha sido un gusto y un placer estar con todos ustedes, y damos fin a esta sesión. Gracias.